Buen día, jóvenes. Buen día, señoritas. Vamos a iniciar esta clase, la primera bajo la figura virtual y también para la carrera de economía como para la carrera de ingeniería comercial en lo que corresponde a la asignatura de taller de titulación, modalidad de titulación. Por cierto, dada esta situación del coronavirus, vamos a utilizar esta plataforma, la plataforma de Classroom, para ir desarrollando al principio las primeras semanas un conjunto de clases virtuales de tal manera que tengan toda la idea de todos los elementos para desarrollar en principio, para formular en principio el proyecto de investigación y seguidamente, una vez que se tenga el proyecto de investigación, empezar a desarrollar la investigación propiamente dicha. Es decir, empezar a desarrollar el proyecto de investigación. El proyecto de investigación es una especie de esquema, es una especie de protocolo, ¿ya? Donde están todos los elementos como para desarrollar la investigación. Bueno, no les conozco a ustedes, tampoco ustedes me conocen, a no ser por nombre. Soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor catedrático de la Universidad Mayor de San Simón. Soy economista y tengo, por cierto, varios diplomados y una maestría en Relaciones Económicas Internacionales. Dicho ello, vamos a empezar con este tema que lo he llamado tema inicio, donde vamos a presentar un conjunto de consideraciones y luego vamos a dar todo lo relativo, información inicial relativo al desarrollo de la materia, es decir, vamos a configurar un escenario. Estas clases, como les decía, son de manera no presencial y en ello es importante decir que el trabajo académico tiene varias dimensiones y entre ellas la dimensión más importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde están presentes el docente que imparte la enseñanza y el estudiante que está en la parte de aprendizaje. Ello conlleva un conjunto de obligaciones y responsabilidades para las dos partes, las mismas que deben ser cumplidas por el docente y por el estudiante, obviamente en el marco de la normativa universitaria vigente, en el marco de los reglamentos vigentes y también considerando las directivas de las autoridades facultativas. También es importante señalar que ustedes tienen la calidad de estudiante universitario y por ello también deben cumplir todas las actividades académicas inherentes a esa condición, ¿ya? Por cierto, ello implica mucho esfuerzo académico de parte de cada uno de ustedes, pero que en el devenir del tiempo permitirá tener como resultado un profesional de alta calidad, un profesional con formación de calidad. Dicho esto y considerando que va a haber esta relación entre ustedes y mi persona a través de estas clases virtuales durante este semestre, les deseo a cada uno de ustedes el mayor de los éxitos y además les doy la más cordial bienvenida a cada estudiante de este grupo. Estas clases, por cierto, están dirigidas principalmente a los estudiantes nuevos
o aquellos estudiantes que aún no han concluido su proyecto de investigación. Y nos vamos al programa de estos talleres, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la justificación de los talleres, ¿ya? Hay necesidad de conocer lo que son los elementos metodológicos, lo que son los elementos técnicos, porque ello permite, el conjunto de ellos y la aplicación de estos elementos metodológicos y los elementos técnicos permite diseñar un proyecto de investigación considerando un segmento de realidad concreta, ¿ya? Que generalmente podemos sintetizar también en un sector, en un subsector de la economía, o también podemos tomar toda una realidad departamental, toda una realidad regional y también todo el país, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos segmento de realidad concreto, para desarrollar con base a un proyecto el trabajo de investigación que permitirá optar una licenciatura en economía o una licenciatura en ingeniería comercial. Ello también va a permitir que el estudiante cuente con capacidades investigativas que le permitan una asimilación crítica y reflexiva de elementos teóricos, elementos conceptuales, elementos metodológicos, elementos técnicos y adecuados a una realidad concreta. ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura que se llama taller de titulación o modalidad de titulación? En una palabra son talleres, ¿ya? El primer objetivo es elaborar un proyecto de investigación que responda a una problemática económica real y concreta dotada de coherencia interna. Y luego, con base a ello, otro objetivo, desarrollar el trabajo de investigación con base a ese proyecto de investigación elaborado y aprobado, ¿ya? O sea, durante este semestre necesariamente tenemos que tratar de tener en un mes el proyecto de investigación, si estamos en 0, y luego empezar a desarrollar el trabajo de investigación. Y si ya se tiene el trabajo de investigación, seguramente otros estudiantes estarán cumpliendo con el objetivo segundo, que es desarrollar el trabajo de investigación, ¿no? Para ello, nos vamos a ir a esto que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En cada unidad temática vamos a dar a conocer el nombre de la unidad temática, vamos a dar a conocer su contenido, sus objetivos, el número de horas académicas, la bibliografía básica, etc. Y de esta manera vamos a encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es importante aclarar que los dos objetivos que hemos planteado es para la asignatura de talleres, mientras que aquí estoy diciendo contenido, objetivos. Esos objetivos van a ser para cada tema, ¿ya? Empezamos al interior de esto que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje con la motivación. Vamos a tratar de motivar con el lanzamiento de preguntas, de ideas sobre el tema en cuestión. Vamos a tratar de tocar, obviamente, temas en los cuales van a tener interés cada uno de ustedes. Y de esa manera vamos a generar un proceso de intercambio de nuevas preguntas, nuevas dudas, donde van a aparecer respuestas, preguntas y respuestas entre profesor y estudiante, estudiante-profesor, también estudiante y estudiante, considerando aplicaciones y experiencias y conocimientos de la realidad. También aquí vamos a ponderar la importancia del tema que estamos tratando, ¿ya?
Vamos a hacer conocer algunas aplicaciones prácticas para cuando sean profesionales. Vamos a tratar de mostrar el manejo de elementos teóricos, el manejo de metodologías específicas, el manejo de técnicas relativas siempre al tema, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Clases, que lo he llamado clase interactiva, aunque es muy difícil desarrollar una clase interactiva cuando no hay presencia de estudiante y docente en el aula. Pero vamos a intentar de hacerlo un poco imaginariamente. Es decir, donde yo voy a plantear y ustedes lo van a asimilar y van a responder mentalmente, ¿ya? Las clases durante el primer mes se van a desarrollar con el objetivo de consolidar y aclarar conocimientos teóricos y conceptuales. Muchos de ustedes tienen una idea clara de todos los elementos teóricos y conceptuales, metodologías específicas y técnicas relacionados con el tema. ¿Por qué? Porque han desarrollado en mayor o menor medida temas o asignaturas que tienen que ver con ello, principalmente los de economía, no así los de ingeniería comercial. Los de ingeniería comercial cursan una materia de metodología, pero en el primer semestre. No sé si todos ustedes se acuerdan del contenido de esa asignatura. Entonces, esto es muy importante, principalmente para los estudiantes de ingeniería comercial. Y los de economía van a tener, pues, en forma fresca, en forma muy resumida, en forma sintética, esos elementos que tal vez no lo tenían. Por eso es importante esto. También reiterar que la clase interactiva es una base importante para ese proceso de recepción-descubrimiento. Cuando se dé esta situación, los estudiantes muestran sus capacidades y destrezas en el uso de procesos y técnicas apropiadas, ¿ya? Y en realizar análisis con respecto a cuestiones que se plantean, que se formulan. También en este proceso de aprendizaje los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar su creatividad, desarrollar su análisis crítico y aplicar destrezas y habilidades. Y nos vamos a la formulación del proyecto de investigación. La comprensión de elementos conceptuales, la comprensión de elementos teóricos, la comprensión de elementos metodológicos técnicos y otros elementos operacionales hace que cada estudiante, con la tutoría, con la asesoría del docente, pueda realizar la formulación de un proyecto de investigación. Reiterando, con el uso de herramientas metodológicas correspondientes. El conjunto de criterios y directrices se proveerá como guía y referencia para el contenido del proyecto de investigación en una clase posterior, ¿ya? Desarrollo del trabajo de investigación. Una vez que se tiene el proyecto de investigación elaborado y aprobado, cada estudiante con la asesoría del docente, en este caso mi persona, inicia el desarrollo de su investigación. En esta parte hay que puntualizar dos elementos. Uno, la revisión documental y la revisión bibliográfica, principalmente para la parte teórica y conceptual. Y segundo, la recopilación y el procesamiento de información estadística relativa a variables económicas correspondientes, ya sea de fuente primaria o sea de fuente secundaria. Aquí es bien importante
cuando yo digo variables económicas, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Fíjense, la ciencia económica cobija, ¿ya?, a un conjunto de subdisciplinas o si quieren, carreras. Dentro de la ciencia económica tenemos nosotros la carrera de economía, la carrera de ingeniería comercial, la carrera de ingeniería financiera, la carrera de administración de empresas, la carrera de contaduría pública, sin mencionar muchas otras, ¿eh? Solamente para aclaración. Continuamos. En forma consecutiva a lo anterior, de manera siguiente, si vale el término, ya teniendo la revisión documental y la revisión bibliográfica, la misma que permite contar con una reflexión teórica conceptual, y teniendo el informe sobre el procesamiento de datos y resultados, complementado con información adicional específica, se van elaborando, se van avanzando en el desarrollo de cada uno de los capítulos y se van presentando avances, ¿ya? Fíjense que esto es muy importante. Hay que tener siempre una idea general, ¿no es verdad? Ahora bien, nos vamos a la estructuración en unidades didácticas y un poco también a su descripción. Tema 1. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en el tema 1? La investigación y elementos conceptuales. Es un tema de 4 horas. Vamos a ver ahí qué es investigar, en qué consiste la investigación científica. Luego, como resultado, tenemos el conocimiento científico. Luego pasamos a dilucidar o estudiar la ciencia y ahí llegamos al método científico. Fíjense, el método científico que hemos estado tocando ya en varios momentos hace rato. Y luego tenemos técnicas de investigación y finalmente el diseño en la investigación. Es decir, eso que dijimos, formular el proyecto de investigación. Aquí en diseño, en la investigación, vamos a dar las bases para ello y en un tema posterior más. Tema 2. En el tema 2 vamos a tratar de formular o tener una idea, diremos todavía, una idea de qué es un problema. Por cierto, estamos hablando de un problema de investigación, de un problema en su relación con la investigación y su relación con el marco teórico. En esta parte el estudiante tiene muchísima debilidad. Entonces, este tema estoy introduciendo porque he visto durante todos los semestres anteriores, en varios semestres, mucha debilidad, ¿no? Entonces, aquí empezamos con un primer punto que dice que es un problema de investigación, y ahí encadenamos tipos de problemas, y ahí luego, como tercer punto, vamos a desarrollar el planteamiento y la formulación de un problema de investigación, ¿ya? Luego, articulado a ello, vamos a presentar el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? ¿Cómo se formula? ¿Qué hay que hacer para tener el marco teórico? ¿Ya? Y aquí, dentro del marco teórico, necesariamente está el marco conceptual. Pero estoy utilizando otro acápite para desarrollar marco conceptual, ya que es parte del marco teórico, ¿ya? Muchos estudiantes confunden
confunden el marco teórico con el marco conceptual. No, dentro del marco teórico está el marco conceptual. Y el marco conceptual no es el conjunto de definiciones de términos, no es eso. Eso vamos a presentar en forma muy explícita aquí en este tema 2. Tema 3. Diseño del proyecto de investigación. Aquí vamos a aprender a formular un proyecto de investigación, ¿ya? Para este momento, cada uno de los estudiantes tiene que tener ya seleccionado un tema de investigación. Debe tener un tema ya escogido de investigación. De tal manera que a medida que vayamos avanzando este tema, el estudiante esté reflexionando sobre su tema de investigación y esté empezando a elaborar su proyecto de investigación. Después de desarrollar algunos elementos o presentar algunos elementos iniciales, algunas consideraciones iniciales, vamos a aprender a plantear y formular el problema de investigación. Y vamos a llegar después al final a eso que se llaman preguntas de investigación. Y vamos a ver también la diferencia y que el planteamiento y formulación del problema de investigación no se hace en una línea en dos líneas y una pregunta, ¿no? O sea, una pregunta presentada en dos líneas. Me explico mejor, ¿ya? Es una manera de presentar el problema de investigación y además eso es al final. O sea, después de dar vueltas y vueltas, uno plantea y formula el problema de investigación y luego lo presenta en forma de pregunta, ¿ya? Con base a ello, vamos a empezar a formular el objetivo general y objetivos específicos del proyecto de investigación y también, considerando estos dos elementos anteriores, vamos a presentar lo que es el marco teórico en ese cuarto punto donde dice consideraciones teórico-conceptuales, ¿ya? Consideraciones teórico-conceptuales. Teniendo claro ello, fíjense que todos estos puntos, 1, 2, 3, 4, están relacionados con el tema anterior, porque ahí hemos aprendido a dilucidar sobre el problema de investigación y sobre el marco teórico. Como quinto punto tenemos la formulación de hipótesis de investigación. Ello dice si corresponde porque puede ser que no todos los trabajos de investigación sean tesis de investigación. En la tesis de investigación es imprescindible la hipótesis de investigación. Como sexto punto vamos a abarcar el alcance de la investigación, que es un punto simple, y tenemos la estrategia metodológica, donde centralmente nos vamos a referir primero a los elementos metodológico-técnicos, ya en términos genéricos. Luego, a las técnicas e instrumentos de recolección de información y de datos, procesamiento de ellos y análisis de la información. O sea, hay que primero tener las técnicas e instrumentos para recolectar. Luego hay que recolectar la información. Luego hay que procesar la información y analizar la información. Y finalmente en esta estrategia vamos a introducir lo que se llama la matriz de operacionalización. Como 2, 4, 6, 7, 8, punto 8, vamos a presentar o elaborar el índice tentativo del trabajo de investigación y con base a todo lo anterior presentamos en un diagrama de Gantt el plan de actividades y el cronograma correspondiente.
ahí no va a estar por demás presentar la bibliografía básica preliminar. De esa manera vamos a tener todos los elementos para formular el proyecto de investigación. Y aquí muchos van a tener ya avanzado, diríamos, el proyecto de investigación. Tema 4. Eso que genéricamente he presentado en estrategia metodológica en el anterior tema, vamos a desarrollarlo aquí, técnicas e instrumentos en la recolección de datos y luego análisis e interpretación de datos. Aquí vamos a desarrollar lo que es la recopilación documental y bibliográfica, un primer punto, la observación, otro punto, la entrevista, las encuestas. Es decir, el primer punto tiene que ver con la parte teórica y conceptual, pero estos 3 puntos, la observación, la entrevista y las encuestas, ya tienen que ver con la recopilación de información, ¿ya? Y en las encuestas es importante también tener una idea clara de la población y una idea clara de la muestra. Y como hablamos de muestra, en el siguiente punto debemos seleccionar y calcular el tamaño de la muestra. También para aplicar encuestas necesitamos nosotros un cuestionario. Tenemos que elaborar el cuestionario. Luego habrá que organizar el trabajo de campo y una vez que se organice el trabajo de campo, se recopila la información y una vez que se tenga la información, se hace el procesamiento, el tratamiento estadístico y la discusión de resultados. Aquí termina entonces el 4º tema, en la primera parte. En lo que corresponde a la segunda parte, fíjense, tenemos 2 puntos más, el análisis de datos y la interpretación de datos. En el análisis de datos tenemos que referirnos al análisis, a la síntesis y a la comparación de la información recolectada, a la descripción y al análisis estadístico, al análisis de correlación, y aquí también vamos a presentar algunos problemas que se presentan en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Y también vamos a tocar el material cualitativo, es decir, podemos nosotros estar trabajando con datos cualitativos o estar combinando nuestro trabajo. Si no se está combinando, obviamente no se toca esto, pero muchos van a incluir eso. Finalmente tocamos la interpretación de datos. ¿En qué consiste eso? Y con base a ello vamos a dar todas las pautas para interpretar todo el material cuantitativo y también todas las pautas para interpretar el material cualitativo. Este es el 4º tema. Con esto concluye el 4º tema. El 5º tema ya es el desarrollo del trabajo de investigación, que lo he dividido en 2 partes. Una primera parte de 30 horas y una segunda parte de 30 horas. Conste que hasta el tema 4 tenemos 20 horas. Entonces, 20 horas vamos a dedicar a ello y luego ustedes van a desarrollar ya durante 30 horas la primera parte del desarrollo del proyecto de investigación. Ello consiste en selección, recolección y revisión de información documental y bibliográfica. Fíjense, primero es la parte teórica conceptual y luego dice recolección, procesamiento e interpretación de información estadística. Y también vamos a acompañar con la recolección y procesamiento de información específica, porque eso puede ser necesario en cada capítulo, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a tener las bases para redactar el primer capítulo. Lo mismo con la recolección y procesamiento de información específica, y ya teniendo el segundo punto, que es recolección,
procesamiento e interpretación de información estadística que ya se tiene en un informe, entonces podemos nosotros redactar el segundo capítulo. Tema 6. Esta es la segunda parte del desarrollo del trabajo de investigación, que también son 30 horas. Aquí continuamos con el desarrollo capitular. Entonces, tenemos siempre el marco teórico ya, tenemos el informe de la información cuantitativa y cualitativa, ¿ya? Y acompañando con recolección y procesamiento de información específica que fuese necesario para la redacción del tercer capítulo, se redacta el tercer capítulo. Lo propio, considerando los mismos elementos, se redacta el cuarto capítulo. Luego terminamos con la redacción de las conclusiones finales y con base a ello, obviamente, hay que tener ya la introducción. Una vez que se tenga todo ello, se tiene el afinamiento del documento completo y hay que presentar el informe final. Fíjense que esto es un trabajo arduo, pero hay que llevarla a cabo. Tenemos como último punto una información adicional, ¿ya? Bueno, el primer punto es talleres de titulación, modalidades de titulación. Este material y otro material que se les va a dar sirve para el taller de titulación de la carrera de Economía y para la modalidad de titulación de la carrera de Ingeniería Comercial. Vamos a acompañar las clases virtuales consistentes en videos y las clases virtuales propiamente dichas con otro material, con un libro. Por eso dice material bibliográfico, ¿ya? Pero en forma digital, ¿ya? Y también tenemos ahí como un punto, información adicional siempre, la asesoría tutoría empieza con la elaboración del perfil o con la elaboración del proyecto de investigación. Es discutible eso de perfil y proyecto, ¿no? El proyecto tiene más cuerpo, ya incluye inclusive recursos económicos, recursos humanos, etc. Y ahí, en este caso, se sabe que ustedes van a trabajar, entonces no estamos incluyendo eso y podemos llamarle elaboración de perfil. Un poco tendiendo, obviamente, a proyectos. Cada uno de los proyectos que hagan ustedes o perfiles que hagan ustedes, para que sea proyecto de investigación completo, va a faltar un 20%, 30%. Y la última información adicional es la actividad de la asesoría tutoría también en el desarrollo del trabajo de investigación, en los avances. Ustedes van a presentar en el proyecto de investigación un cronograma de actividades y de acuerdo a ese cronograma de actividades vamos a ir haciendo el seguimiento, aunque es difícil el cumplimiento, pero vamos a intentar. Con esto terminamos esta clase que he denominado tema inicio, ¿ya? La próxima clase corresponde al tema 1 y hasta ese momento. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que estén bien. Hasta la próxima.